El padre de Pedro Sánchez era millonario gracias a una empresa de plásticos. El que siempre ha presumido de defender a la clase obrera y de socialismo parece ser que nació en una cuna millonaria, cosa que muy poca gente sabe. Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, parece que le crecen los enanos. Los escándalos estallan a su alrededor. La polémica de su mujer, la presunta trama del que fuera su mano derecha, el exministro Ábalos, el controvertido puesto de trabajo de su hermano y ahora la fábrica de su padre. El padre de Pedro Sánchez es el empresario Pedro Sánchez Fernández, propietario de una fábrica de plásticos. La empresa se llama Playboy, que no Playboy. Esta empresa recibió casi 1 millón de euros en ayudas públicas del Ministerio de Economía durante la pandemia. Varios movimientos en efectivos, una donación de 240.000 euros a su hijo, el músico investigado por la compra del palacete de Elvas en Portugal, han puesto al padre de Sánchez en el ojo de la agencia tributaria. De hecho, Pedro Sánchez padre ha presentado en el registro mercantil las cuentas de su fábrica de plásticos después de 2 años sin hacerlo. La fábrica de plásticos fue fundada por el padre del jefe del Ejecutivo hace más de 40 años. Después de que Sánchez llegara a Moncloa, se cedió la explotación del negocio al empresario Francisco José Albert de León a través de Industrias Plásticas Playboy S.L. En estos últimos días se está hablando mucho de los oscuros negocios con dinero público de Begoña Gómez, y de cómo se ha aprovechado de su matrimonio con Pedro Sánchez para prosperar, así como del asombroso patrimonio del hermano del presidente, que se ha ido a vivir a Portugal para pagar menos impuestos por su sueldo también. Público. Pero no nos podemos olvidar del suegro y del padre de Pedro Sánchez, de cuyos negocios también hay mucho que hablar. Empecemos por el padre de Pedro Sánchez Pérez Castejón, Pedro Sánchez Hernández, quien, unos días después de que su hijo fuera investido presidente del gobierno, en junio de 2018, traspasó la explotación de su fábrica de plásticos y embalajes llamada Playboy a los hermanos Francisco José y Ángeles Albert de León, siendo ella, casualmente, alto cargo del gobierno de Pedro Sánchez, directora de la Real Academia de España en Roma, institución pública que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores. El padre de Sánchez cobró una millonada por ese traspaso y además se quedó la propiedad de su nave industrial, por la que sigue cobrando alquiler. Así que cuando en los siguientes meses, desde 2018 a 2021, Playboy comenzó a recibir millonarias ayudas del Instituto de Crédito Oficial, ICO, dependiente del Ministerio de Economía, ese dinero público acabó en los bolsillos del padre de Pedro Sánchez. El suegro de Pedro Sánchez es una persona generosa que le regaló a su hija la lujosa vivienda de Somosaguas en la que el presidente del gobierno vivía antes de trasladarse a la Moncloa, un casoplón de 165 metros cuadrados en una urbanización con 3 pistas de pádel, 2 piscinas y cancha de básquet. Sabiniano Gómez Serrano, que es como se llama el suegro de Sánchez, ganó tanto dinero en el negocio de los prostíbulos, en concreto explotando con sus hermanos al menos 2 saunas gay, la Sala Adán, situada en la madrileña calle San Bernardo, y la Sauna Azul, en la calle Concepción Arenal, a escasos metros de la Gran Vía. Estos puticlubs del suegro de Sánchez son mencionados en las agendas del comisario Villarejo, quien dice que Sabiniano y sus hermanos actuaban José como Carlos confidentes Díez de la fue el policía. asesor personal de Pedro Sánchez. A lo largo de los 2 últimos años, su relación con Pedro Sánchez ha pasado del acercamiento al enfrentamiento, mientras que su apuesta por Susana Díaz le ha dejado en fuera de juego, a raíz de la derrota que acaba de sufrir la dirigente andaluza en las primarias de su partido. Es decir, este hombre sabe muchas cosas íntimas y privadas del tipejo de Sánchez. Ayer asistió a un programa en el cual tachaba sin escrúpulos a Sánchez de niño rico y asegurar que su familia era rica. Pocos saben que su padre siempre ha sido un empresario de éxito propietario de fábricas. Escuchemos al exasesor de Sánchez hablar sobre él. El presidente del gobierno es polarizar con bulos. El 90% de la riqueza en España de los españoles se invierte en vivienda y el 90% de los propietarios de vivienda en España en alquiler son familias particulares que no son ricos, Pedro Sánchez. Rico eres tú y tu padre que era empresario. La mayoría de españoles que tienen un alquiler no son ricos como tú y como tu padre, Pedro. Somos gente normal que vive del alquiler y que cobra 1.000, 1.500 euros al mes que le viene muy bien. Yo no sabía que era rico Pedro Sánchez, me estás dejando, como se puede ver en mi cara, claro, con la naturalidad que me caracteriza. Pues José Carlos, ahora sí, a mojarte, ¿eh? Que te mojas bastante, ¿eh? Me has dejado con lo de rico. Madre mía, el presidente del gobierno no me lo quito de la cabeza. Su padre es empresario, él ha vivido al lado del Ministerio de Defensa en el Paseo de la Castellana y Pedro Sánchez ha vivido toda su vida en el percentil 99. Bueno. Mi abuela era de la Ventilla, de la zona pobre de al lado y del barrio de Fuencarral y hemos tenido problemas para llegar a fin de mes. Esto es la realidad. Él ha sido un niño rico. Bueno, vale, pero vale ya, ¿no? O sea, es que vale ya. Quiero decir, pero podrá llegar a ser presidente del gobierno, ¿no? A pesar de eso. Sí, me parece muy bien, pero que no haga... Y hacer políticas sociales para esa gente que no ha podido vivir en esa zona, digo yo, ¿no?
que rico es él, que no haga demagogia. Él se pudo comprar un Lamborghini si hubiera querido su padre. Vamos, que vale ya, ¿no? Su ex asesor le ha dejado en ridículo. Señala todo su pasado y desmonta el bulo progre de la vivienda y el alquiler y luego finaliza con el cuento del Lamborghini que tanto hablaba Sánchez. Además, el padre de Sánchez recientemente ha tenido algún problemilla con Hacienda. El padre del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez Fernández, vuelve a estar en el punto de mira tras presentar las cuentas de su empresa, Playboy, después de 2 años sin hacerlo. La fábrica de plásticos, que recibió casi 1 millón de euros en ayudas públicas del Ministerio de Economía durante la pandemia, ha sido objeto de atención debido a las irregularidades financieras detectadas por la agencia tributaria. En concreto, el empresario donó 240.000 euros a su hijo David, músico que actualmente se enfrenta a una investigación judicial por 5 delitos relacionados con la adquisición de una lujosa residencia en Elvas, Portugal. Una revisión de las finanzas de la empresa realizada por el diario El Debate ha revelado movimientos monetarios inusuales antes de que se realizara la mencionada donación. Entre estos destaca un ingreso de 142.000 euros en efectivo. De acuerdo con las declaraciones de Sánchez Fernández, en 2021 contaba con 48.948 euros con 42 céntimos en efectivo, pero al finalizar 2022, esta cantidad había aumentado significativamente hasta los 198.009 euros con 63 céntimos. Además, este periódico informó previamente de que el empresario retiró un total de 2,5 millones de euros de la empresa desde que su hijo asumió la presidencia del gobierno. A pesar de estos movimientos, la facturación de Playboy sigue siendo cero, aunque la empresa ha registrado otros ingresos por explotación que suman casi 200.000 euros en los últimos 2 años. Pedro Sánchez Fernández vendió su fábrica de plásticos y embalajes Playboy S.A. al empresario Francisco José Albert de León por 1 millón de euros. Traspaso de negocio que el padre del jefe del Ejecutivo llevó a cabo con Industrias Plásticas Playboy S.L. en junio de 2018, justo cuando su hijo llegó al Palacio de la Moncloa. Tras producirse esta operación, los ministerios de Industria y Economía inyectaron 701.741 euros con 22 céntimos en ayudas a la empresa compradora. Y ahora intenta venderte que es muy socialista, que debe ayudar a los pobres inmigrantes que vienen de fuera, cosa que es todo una mentira. Además de, como hemos hablado, del pasado millonario de Sánchez con su padre, también la historia del hermano de Pedro Sánchez casi supera en descaro a las de su padre y su suegro. Lo más escandaloso es la forma como fue contratado a dedo por la Diputación Socialista de Badajoz. Fernández Vara había hecho campaña a favor de Susana Díaz en las primarias que acabó ganando Pedro Sánchez. Nada más ser elegido secretario general del PSOE, una de sus primeras decisiones fue presentar a las primarias extremeñas, donde Vara se jugaba su reelección, a la candidata pedrista Leonor Martínez Pereda. Al día siguiente de que se anunciara esta candidatura, Vara se fue a Madrid y dijo públicamente que él iba a apoyar la ejecutiva que proponga Pedro Sánchez, sea la que sea. Sánchez ordenó que su candidata renunciara a presentarse contra Vara y este contrató a su hermano en un puesto creado exprofeso para él. Hoy sabemos que el hermano de Sánchez, cobrando de la Diputación de Badajoz, se ha ido a vivir a Portugal, donde paga menos impuestos, y así acumula un patrimonio de más de 2 millones de euros. Pero el culmen de la desvergüenza es el descaro con el que la mujer de Sánchez está relacionada con varios contratos públicos celebrados durante la pandemia con las empresas de la trama de las mascarillas del PSOE y Koldo. Por otro lado, con los millonarios fondos recibidos por su socio, el empresario Carlos Barrabés, quien a su vez organiza y financia el máster y la cátedra de la mujer de Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid, sin ser ella ni siquiera licenciada. Además, Begoña Gómez hace negocios enseñando a captar los fondos públicos que reparte su marido.